2015 lo daban como una noticia. Se estaba generando el coronavirus en China y lo estaba financiando Estados Unidos. ¿Querés ver algo impactante? La revista The Economist, en el año 2018, esta revista es de la familia Rothschild, los bancos ingleses, pero además tienen parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y de la familia Agnelli, que es la dueña de todos la industria automotriz de Europa. The Economist publicó su nueva y enigmática etapa con predicciones para el 2019. El semanario británico, cuyo 50% de propiedad de la hipermillonaria familia Rothschild y Agnelli, dejó indicios de la élite global lo que cree que va a pasar en el 2019. Mostrame la tapa, Jorge. En la próxima vamos a ver la tapa. Hay muchos elementos que son importantes, ¿sí? Pero lo más importante es que aparece Trump, aparece un panda de China como enojado, aparece el presidente Xi Jinping como mentiroso y aparece un pangolín. En el año 2018, vimos recién un noticiero de la RAI que decía, muchachos, de Estados Unidos deja de financiar el coronavirus por miedo, por temor a que se vaya del laboratorio, y esto hacen las familias hipermillonarias, las que son dueñas, escucha esto, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso no es del pueblo, no es del Estado, son de familias. La Reserva Federal que emite dólares al mundo es de familias hipermillonarias. Y estos son los que han causado esto. ¿Sabes qué? Hicieron un evento en el año 2019, antes de que aparezca el coronavirus, y dentro de ese evento, ¿quién lo financiaba? Entre otros, Bill Gates. ¿Y sabes qué? Así presentaban un evento de un posible virus que podía llegar a la humanidad. The goal of the Event 201 exercise is to illustrate the potential consequences of a pandemic and the kinds of societal and economic challenges it would pose. The scenario also highlights the very critical role that global business and public-private partnerships play in preparing for and responding to pandemics. Today's scenario is going to simulate meetings of a multi-stakeholder group called the Pandemic Emergency Board. This board has been urgently convened by the World Economic Forum. The mission of the Pandemic Emergency Board is to provide recommendations to deal with the major global challenges arising in response to an unfolding pandemic. The board's recommendations are aimed at top decision makers in national governments, global business, and international organizations. The Event 201 scenario is fictional, but it's based on public health principles, epidemiologic modeling, and assessment of past outbreaks. In other words, we've created a pandemic that could realistically occur. Los muchachos te decían que todo eso era ficcional, que se venía una pandemia, y le pusieron hasta nombre y apellido a esa pandemia. Y vas a ver las necesidades que dicen hace un año, cuando no había aparecido el coronavirus, las necesidades que va a tener la humanidad. Es realmente impactante cómo los ricos del mundo, los que están por encima de Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos, otros en Israel, otros en Europa, son los dueños verdaderamente de tu vida, han generado este virus. Y fíjate, ese evento, antes de que aparezca el coronavirus, decían cómo iban a reaccionar cada uno de ellos. Era para 120 empresarios y nada más. A ver, ellos decían si estábamos preparados o no para enfrentar una posible pandemia. 201, the high-level simulation exercise for pandemic preparedness and response. Without a question, epidemic risk has become a global strategic concern. I don't expect the frequency of these epidemics to reduce, and in fact, vulnerabilities all over the world, developed and developing countries, have increased, not decreased. The question is, are we prepared to globally respond to the next major pandemic event? Estas eran las preguntas que se hacían entre empresarios, una joda, ¿no? Los muchachos sabían que se venía el coronavirus, sabían que lo habían financiado y tenían que insertarlo en China o en donde sea. En realidad tenían previsto meterlo en Brasil primero, y lo metieron en China. Vamos a ir a la última parte de esta ficción en la cual participaban estos muchachos, estos empresarios, para ver qué decían ellos, cómo sería la próxima pandemia y qué elementos faltarían a la humanidad en esa supuesta pandemia. The first emerging policy crisis for which we need this board's recommendations regards global allocation and distribution of medical countermeasures. And by medical countermeasures, we mean vaccines, drugs, and diagnostics and other medical supplies. In related news, a significant demand for personal protective equipment like N95 masks and gloves are on the rise due to the pandemic. However, globally, hospitals are running low. There is no existing vaccine that appears effective against the newly discovered CAPS virus. Governments, scientists, and companies around the world have become working intensively to develop one,
but it's highly unlikely that a vaccine could be developed, tested, manufactured, and distributed in less than a year. Todos estos garcas, estas mierdas de personas, hicieron ese evento, entre otros Bill Gates, entre otros Bill Gates, otro de los que financia este tipo de jodas a la humanidad. Hay que preguntarle a Bill Gates por qué financia este tipo de jodas a la humanidad. ¿Quién quiere que desaparezca? ¿Qué redes humanas necesita que desaparezca? Y los boludos están caceroleando y peleándose con los otros. Entramos en la grieta en la que los muchachos quieren. Estos hijos de puta son los que financiaron todo y los que se prepararon para lo que venía. Te decían que iban a faltar barbijos y guantes. ¿Hace cuánto? Un año. Antes de que apareciera el coronavirus ya le habían puesto el nombre a la próxima pandemia en el mundo.